Ok. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 27 de noviembre de 2021. Se nos va el mes de la revolución. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La literatura sobre los principios de la libertad siempre será bien acogida por los amantes de ella. Conocer, entender y hasta adentrarse en el pensamiento personal de un luchador social que sueña con lograr una utopía para sus conciudadanos es algo realmente maravilloso y que debe permitirse a la imaginaria revolucionaria que lo atienda. Madero en San Antonio, Texas. Un viaje a la cuna de la libertad. Un libro maravilloso que hoy presentamos sus argumentos, contenido y que es de la autoría de nuestro ilustre invitado. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Buen día a todos. Y bueno, como fondo musical, déjenme decirles que escogí la obertura de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, porque siento que por ahí vamos a ir manejando mucho. Y precisamente, Miguel, ¿por qué un personaje ya tan conocido, del que se ha escrito tanto, del que se ha hablado tanto, como Francisco I. Madero? ¿Por qué escogiste a este personaje para este libro que acabas de presentar la semana pasada, precisamente allá en San Antonio? ¿Qué tal, amigo Luis Alberto? Pues muchas gracias. Yo la verdad es que siempre estoy muy sorprendido por los fondos que tenemos, esta magnífica obertura de Verdi, y en esta ocasión pues está más apropiada que nunca, porque parecería que hablar otra vez de Madero, pues ya, así como ya chole otra vez Madero, pero no, o sea, traer de vuelta a los personajes como él, pues nunca va a estar así como ya muy choteado, ¿no? Como dicen en México. El destino parece que juega un papel importante, al menos en la mentalidad de Madero. Y fíjate que este mes y estas fechas y este libro, ¿no?, que escribí en coautoría con José Antonio Vela, es former director de UNAM San Antonio en Texas, pues nos hace, sí, reflexionar sobre su figura, pero también sobre sus escritos, ¿no?, en donde justamente el destino juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la figura de Madero, ¿verdad?, tenemos que hacer necesariamente una genealogía de su autobiografía. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que acudir a los documentos, y por fortuna él ha sido uno de los personajes que dejó escrito, ¿no?, no solamente cartas que enviaba a sus amigos, sino una pequeña biografía que trata de dar cuenta por qué va a iniciar la revolución. Es algo muy interesante, porque parecería que Madero está consciente de que está llamado a hacer algo, es decir, es una cosa del destino. Es algo bien interesante. Es decir, volvemos al punto inicial de que nos lleva a hablar de la genealogía de la autografía. Entonces, Madero en San Antonio, Texas, un viaje a la cuna de la libertad. Te voy a explicar por qué le pusimos ese subtítulo. Es una reflexión de un personaje que siempre es nota, es tendencia, es actual, tanto en su época como en el discurso político actual. Si ustedes ponen atención, es uno de los personajes más citados, no solamente por figuras políticas, sino aparece constantemente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cultural y social de México, ¿verdad? Importantes, que tienen alguna relevancia. Entonces, el destino es algo muy importante, y es lo que va a dar lugar a este libro, porque parece que hay una especie como de conciencia plena de sí mismos, pero en términos del papel que va a jugar en la historia. Fíjense, cuando él se dispone a narrar su vida en 1909, le antepone un pequeño prólogo de 2 páginas, pequeñitos, un prólogo chiquitito, en donde da cuenta de por qué va a hablar sobre sí mismo. Y él comienza diciéndolo así como: muchos hombres destinados o declarados grandes por la posteridad, y otros que por lo menos han llegado a ser célebres,
han tenido la costumbre de escribir durante su vida un diario en el cual anotan los acontecimientos más importantes de que fueron actores o espectadores, así como sus impresiones particulares sobre ellos. Miren, esto que dice en este párrafo es muy raro en un personaje que, como dice, pasa la historia. O sea, yo no conozco un párrafo así de Miguel Hidalgo o de Benito Juárez o de otro personaje que quiera. Yo no conozco un párrafo así. Entonces parece que él mismo ya está consciente de su misión, de su destino en la historia, ¿no? Entonces, esta conciencia de su misión la explicita en las siguientes dos líneas y dice así como, creo debemos imitar el ejemplo de los hombres que se han distinguido si queremos llegar algún día a representar un papel de importancia en los destinos de la patria. Y esto, además de que parece predecir algo, nos habla de su pasado inmediato y de cuál ahorita vamos a hablar, ¿no? Porque es muy importante hablar de por qué se lanza la revolución, porque parecería que es así como que tiene preceptos democráticos muy abstractos y que en función de eso se hace la revolución, pero la sorpresa es mayúscula cuando revisamos bien la historia y no es eso, increíblemente no es eso, ¿verdad? Pero para que ello suceda, debe haber algo que yo llamo condiciones de la gloria, es decir, cuando Madero dice algo como, aquellos cuyos nombres figuran en la historia con letras luminosas, generalmente han sido modestos, activos, sobrios, trabajadores abnegados, es decir, es como un autoguayabazo. se adelanta a decir lo que es él, ¿no? Pero en tercera persona. Dice, solo esas virtudes pudieron elevar sus almas a una altura necesaria para luchar con ventaja en las críticas circunstancias en que lo hicieron. Y a partir de ahí, entonces, se dispone a hacer un examen de la situación actual, ¿no? En ese entonces de 1909, 1910, para poder proyectar un plan de acción y desde luego en el cual también ejercer una especie como de misticismo muy vinculado al destino que tú mencionabas al principio, ¿verdad? ¿Por qué hablar de Madero en Estados Unidos? Porque Madero, cuando visita San Antonio en 1910, no es la primera vez que conoce el país. O sea, muchas veces asociamos Estados Unidos y Madero, pues aquella vez que va huyendo, ¿verdad? De San Luis Potosí, porque lo está persiguiendo el gobierno de Porfirio Díaz, pero no. Yo creo que muy pocas personas tienen así como presente, no es que no lo sepa, pero tienen presente de que Madero estudió durante un año, durante su juventud, en el St. Mary College en Baltimore, en la ciudad de Edgar Allan Poe, ¿no? No aprendió mucho, la verdad él mismo lo reconoce, aprendió muy poquito inglés y la verdad es que se arrepiente el no haber llevado la lengua aprendida, ¿no? Pero pues sería como el primer gran contacto de Madero con los Estados Unidos. El siguiente gran contacto es ya durante su juventud, su primera juventud, cuando se traslada a Berkeley, California, para estudiar en la universidad. Ahí con un poquito más de inglés, pues pudo durante 8 meses aprender algunos aspectos de agricultura, que por cierto, aplicó mucho ahí en la zona de la laguna donde su familia tenía negocios, especialmente textileros, ¿no? Y si me preguntan, ¿verdad? O más bien, si me preguntan cuál ha sido como la imagen que tiene Madero en San Antonio, pues es muy particular. Los americanos saben que vino un personaje como Madero aquí. En algunos de los lugares donde él estuvo hay plaquitas que rememoran su estancia ahí, o en algunos parques públicos, incluso estacionamientos, hay estatuas, ¿no? Yo conozco 2 al menos, son muy interesantes, especialmente por los lugares en donde están situados, ¿no? Hay un rostro grande, más o menos grande de bronce en William Park, Soul Cycle, en Commerce Street. Y esta figura, por lo que he llegado a saber, pues fue regalada por el gobernador de Jalisco que está en funciones hacia mediados del año 70, de los años 70. Y está ubicada en un parque muy visitado y los americanos cada vez que se acercan a él, pues leen con atención y a veces se sorprenden que el inicio de la Revolución Mexicana está en su ciudad, ¿no? Hay una estatua de Madero de cuerpo entero que está en Nueva Street y que es obra del artista Juan Antonio Lugo, donada a esta ciudad en el año del 2001, y que está muy cerca de un lugar que se llama La Villita, que es un lugar muy importante para la comunidad mexicana, muy cerca del Instituto Cultural México y desde luego muy cerca de la UNAM San Antonio, que está ahí al lado. Pero sobre todo está muy cerca del Consulado de México en esta ciudad. Y ahora bien, ¿por qué hablamos de Madero en la UNAM? Bueno, Madero, desde mi punto de vista, es una parte muy importante de la historia de México. Eso es evidente, ¿no? De hecho, se ha convertido en un símbolo de ella.
su hálito democrático, pues es parte incluso de la esencia de la mexicanidad. Por eso se cita muy frecuentemente, ya lo decía hace un momento. Pero la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y su sede en esta ciudad, pues también es otra de las caras de esta esencia de lo mexicano. Y la verdad que parecería destino, y les voy a decir por qué, porque la UNAM, la historia de la UNAM en esta ciudad es muy particular porque comienza con unos cursos que vienen a dar destacados profesores que envía la Universidad Nacional a este sitio. ¿Por qué? Porque las personas de aquella época consideraban que la cultura era lo único que iba a poder construir relaciones de entendimiento buenas entre mexicanos inmigrantes y norteamericanos residentes en la ciudad de San Antonio. Y por esa razón la Universidad Nacional envía buenos profesores para que den cursos de historia, de español, de cultura, de arqueología. Y bueno, vienen, de verdad, si les dijera la nómina que yo conozco, vienen personajes como Arturo Arnaiz y Freg, Miguel León Portilla, Elena Poniatowska. A lo largo de medio siglo vienen figuras destacadas de la cultura para justamente establecer esos contactos entre los dos países, que los mexicanos que ya viven aquí mantengan sus raíces, pero sobre todo que los norteamericanos sean mucho más tolerantes a través de la comprensión de la cultura mexicana. Pero esto solamente es uno de los eventos porque quien apoya los cursos de la UNAM en un principio es un señor que se llama Rómulo Munguía, y Rómulo Munguía fue un destacado maderista de Hueso Colorado que se adhirió de un principio a la causa de Francisco y Madero, después se traslada a Puebla, pero por todas las circunstancias que hay, tiene que emigrar de Puebla con su familia a esta ciudad. Entonces, parecería que Madero, San Antonio, la UNAM y los orígenes de la UNAM están todos juntos como si fuera cosa del destino. ¿No? Ahora bien, y antes de ir como cerrando, ¿por qué San Antonio? ¿Por qué la UNAM en San Antonio? ¿Por qué Madero en San Antonio? Bueno, tiene que ver mucho también con la historia que hay entre Texas, ¿no? Estados Unidos con Texas y México. O sea, parece que Texas y especialmente San Antonio tienen una especie como de destino revolucionario. Parece que la revolución es el destino de esta provincia, ¿no? Hemos hablado seguramente en algún momento de la difícil situación que hubo con esta provincia en tiempos del virreinato. Aquí se dieron brotes importantes independentistas a partir de 1813. La inestabilidad política y las aspiraciones soberanas hacen que haya guerras federalistas y centralistas, ¿no? Y esto desemboca en las guerras del 36 y del 48 que terminan por separar a Texas de México. Y a pesar de estos acontecimientos importantes dentro del propio pasado de Texas, la huella hispano-mexicana pues es indeleble. O sea, Texas lleva en su destino la huella hispano-mexicana, ¿no? Manifestada en las constantes migraciones que hay a finales del 19 a principios del siglo XX, pero especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que es el origen de las clases de la UNAM en San Antonio, ¿no? Hacen que todo esto esté como ligado. Entonces, hablar de un personaje como Madero en esta ciudad, en el seno de la UNAM San Antonio, no solamente parecería cosa del destino, sino hasta muy natural. Qué interesante esta relación que acabas de mencionar, porque bueno, San Antonio, en aquellas épocas que mencionas, el Álamo, lo que venía a ser ese avance del virreinato hacia esas tierras hostiles que estaban prácticamente desiertas, ¿no? Porque prácticamente no había población. Y la verdad de las cosas es que incluso muchos novohispanos no se sentían atraídos por Texas, la veían demasiado lejos. Sí, ellos eran más... Peligrosa por los indios que había, ¿no? Así es, y como que se cobijaban más con la parte central. Yo creo que lo más lejos que llegaban ellos era Saltillo, ya estaba casi en los confines. No, y bueno, tenemos muchas historias, ¿no? Ayer nuestros amigos de La Laguna que nos están escuchando, o sea Durango, que era Guadiana, Sí. Guadiana, o sea, muchas veces se vio en peligro de ser arrasada por las naciones indias que iban del norte hacia el sur, pero fíjense, estamos hablando de Guadiana, o sea, está un poquito más cerca de Zacatecas. Ahora, si eso le pasaba a Guadiana, imagínense San Antonio, ¿no? Lo que es San Antonio, bueno, pues estaba a merced de toda clase de peligros. Claro, existen muchas leyendas y muchas historias aquí en La Laguna sobre los asaltos como el de Mapimí en 1732, que fue arrasado prácticamente por ciertas tribus indígenas.
Y bueno, Miguel, vamos a hacer una hora de pausa, pero al regresar me gustaría que nos siguieras platicando esa relación, Ujú. particularmente de Madero en San Antonio. Con Vamos mucho a hacer gusto. una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, y acaba de presentar hace una semana, hace 10 días, su libro Madero en San Antonio, Texas, un viaje a la cuna de la libertad. Y bueno, me gustaría que nos comentaras un poco más profundamente de por qué precisamente en San Antonio, por qué te refieres a San Antonio de manera tan especial. Así es. Fíjense, amigo Luis Alberto y amigos que nos escuchan, hablando del destino, ¿verdad? O sea, parece natural también que los Estados Unidos sea como el punto donde la gente va a buscar refugio por cualquiera de las épocas. Y miren, nada más para recordar, cuando me propuse escribir un poco acerca de Madero y de su situación en esta ciudad de San Antonio, pues tuve que acordarme de otros precedentes, ¿no? Si, si a Hidalgo lo agarraron ya de camino al norte, es porque pretendía venir a San Antonio, Texas. Benito Juárez, durante las épocas más aciagas de la República, ¿verdad? En la Guerra de Reforma, hay un momento en que se aloja, no en San Antonio ni en Texas, pero sí en Nueva Orleans, en Luisiana, ¿verdad? Y muchos de los republicanos hacen lo mismo en ciudades como San Antonio e incluso en Nueva Orleans. De hecho, hay una fotografía muy rara de Benito Juárez, que si pudiera se las mostraba, pero aparece Juárez jugando al póker con unos norteamericanos y es una postal verdaderamente inolvidable esta, ¿no? Y ya se imaginarán que en el ocaso del porfiriato, con mayores comunicaciones, con un gobierno estadounidense un poco laxo, interesado siempre en cualquier clase de desequilibrio que le pueda reportar algún beneficio, pues San Antonio desde luego que sigue siendo un objeto pues casi natural a donde van a ir los conspiradores, por decirlo de alguna forma. Por eso yo sostengo que cada vez que me preguntan, bueno, ¿y a qué se puede ir a hacer a San Antonio? Bueno, además de shopping, lo único que se puede hacer en San Antonio es conspirar. Lo único que se puede hacer es conspirar. Entonces parece que venir a San Antonio, además de shopping, ¿verdad? Que hacen algunas familias mexicanas, parece que venir a conspirar es lo más natural. O sea, se convierte en costumbre. Sean legítimos perseguidos o no, San Antonio va a ser una constante dirección en el siglo XIX y desde luego en el siglo XX, pero especialmente durante la Revolución Mexicana. O sea, aquí a San Antonio, pues Madero es uno de los conocidos, pero viene en diciembre de 1910 otro personaje como Carranza, al año siguiente viene un enviado de Zapata, por aquí anda José Vasconcelos, también años después viene Martín Luis Guzmán, ¿no? Y aquí, de hecho, en San Antonio es donde publica los primeros capítulos de La sombra del caudillo, ¿no? Y en 1929, después de acusar fraude en los comicios electorales, José Vasconcelos va a volver a venir y va a lanzar su plan de Guaymas, tratando de imitar el ejemplo de Madero, con la esperanza de dar la impresión de que el plan de Guaymas es una copia fiel, con los mismos propósitos democráticos que tuvo Madero en sus días, ¿no? Ya después van a tomar relevancia algunas otras ciudades, como por ejemplo Los Ángeles, ¿verdad? A donde va a huir, si no mal recuerdo, Adolfo de la Huerta, después de su infructífera rebelión, ¿no? Y donde va a terminar viviendo sus últimos días dando clases de música en Los Ángeles, ¿no? Ahí también se va a instalar a Plutarco Elías Calles, es decir, o sea, el norte va a ser una constante ya de ser o no partido político, va a ser una constante bueno. Y en el caso de Madero es muy interesante porque Madero, cuando huye de San Luis Potosí con dirección a San Antonio, va a estar en muchos lugares. De hecho, hay muchos lugares aquí en la ciudad de San Antonio que pues viven de alguna manera, ¿no? Del turismo que les representa el hecho de haber sido visitados en algún momento por Madero. Madero en San Antonio. Entonces, su primera ubicación la encontramos en el Hutchins House Hotel, en el 205 de Garden Street, donde se alojó en algún momento prácticamente toda la familia Madero, los hermanos, el papá, su esposa, su nuera, etcétera. Ahí vivió durante algún tiempo.
También hay otras plaquitas, si uno camina y con alguna paciencia por los alrededores de Hutchins, House Hotel, va a encontrar unas plaquitas que indican que la señora Villarreal, la esposa de Gustavo Madero, también vivió por ahí cerca, en el 224 de Alamo Street, ¿no? Otro miembro de la familia, Alfonso Madero, vivió en Press Street, en el número 421, y ahí también está localizado. Sin embargo, o sea, no solamente la familia Madero huyendo del régimen de Porfirio Díaz, pues era sabido, ¿no? O sea, de hecho, el cónsul de México está enterado de los movimientos que hace Madero en San Antonio, porque, o sea, Madero venía y pensaba que a lo mejor no lo está siguiendo, pero había una contrainteligencia revolucionaria que residía en el mismo consulado de México y mandaba los telegramas a la capital de la República para decir, Madero anda por aquí, Madero anda para allá, o sea, le andaban siguiendo los pasos. De hecho, así como hay una fotografía de Benito Juárez jugando al póker, hay una fotografía de Madero caminando aquí en las calles de San Antonio, Texas, en su época, digamos, revolucionaria, antes de que triunfe en mayo de 1911, ¿no? De hecho, en el mismo Hotel Menger llega a alojarse, y de hecho el Hotel Menger, que está al ladito, a unos metros de la misión del Álamo, ahí también se alojan elementos de la contrainteligencia norteamericana, porque también los norteamericanos andan siguiendo tanto los revolucionarios como los mismos funcionarios mexicanos, para tener, digamos, un control adecuado de la situación, ¿no? Madero se sabe que vive en un barrio hoy muy lujoso que se llama King William Street, ¿no? Y de hecho su casa se ubicaba en el 427 de la Main Street. Ahí vivía Madero. Ahí uno puede ver, todavía existe la casa, porque si algo hay con los norteamericanos, es que cuidan muy bien sus residencias y sus residencias históricas especialmente, ¿no? Pero desafortunadamente nada más se tiene como referencia el Hotel Menger por varias leyendas. Uno, porque dicen que espantan, entonces no les recomiendo que se hospeden ahí si no quieren que le jalen la pata. Dos, porque fue casa de Lorenzo de Zavala, este gran liberal mexicano que abrazó la causa de la independencia de Texas, se convierte de hecho en su primer vicepresidente, muere en esa casa, y ahí vivieron sus descendientes hasta el siglo XX, ¿no? Y así como hay ese Hotel Menger o la casita en King William, ¿no? Hay otros lugares. Por ejemplo, en la actual 520 de Press Street, ahí se sabe que se hospedó Venustiano Carranza cuando lo visita en diciembre de 1910 para ponerse de acuerdo de cómo va a estar el asunto, ¿vale? También hay, si ustedes se preguntan, bueno, pues, ¿y dónde se escribió el plan de San Luis? ¿O dónde se ponía de acuerdo con otros personajes? ¿No? Bueno, hay muchas leyendas sobre las posibles localidades, pero esto lo único que señala es su elemento de clandestinidad. Es decir, no podían estar mucho tiempo en un solo lugar, y entonces después andan desplazando porque ya se enteran que los andan viendo, que los anda siguiendo las autoridades por Porfirio Díaz, o las que dependen del consulado, o las mismas autoridades norteamericanas, ¿no? Y hay, de hecho, en la historiografía sanantonense y en los documentos que conocemos, que los 3 pisos superiores que ocupa el edificio de San Antonio Loan and Trust en el 235 del East Commerce Street, ahí había o ahí estaba el Club Antirrevolucionario Internacional, que también no tenía ningún interés de apoyar las causas, pero sí lo seguían de cerca, a Madero. Bueno, esto por lo que respecta a este personaje en esta ciudad, o sea, el impacto que tiene Madero en estos días, pues es muy peculiar, porque todo el mundo sabe que está aquí, pero el gobierno de Estados Unidos no hace absolutamente nada. No hace nada, absolutamente nada por detenerlo. De hecho, hay constantes quejas del consulado de que, pues, por favor lo detenga porque está perseguido en México por el delito de sedición y tiene varios procesos abiertos, pero Estados Unidos no mueve un dedo, precisamente por este motivo
de que cualquier desestabilización le interesaba, siempre le gustaba sacar alguna raja política, ¿verdad? O alguna raja comercial, lo que sea. No daré mucho más detalles porque están contenidos en el libro. Y digamos que la segunda y ya hacia el final de la última parte del libro, pues habla de estos esfuerzos que hace Madero de utilizar a la ciudad de San Antonio como base de operaciones, tratar de internarse al país, no lo logra, regresar no a San Antonio, sino a Nueva Orleans, ¿no? Hasta que logra hacerlo un 14 de febrero de 1911 para ponerse al frente del movimiento, ver ver el desarrollo de la causa revolucionaria, ¿no? Que es ampliamente conocida. Entonces, si quieres, en el segundo, no sé si todavía tenemos un poco de tiempo, pero si quieres en el segundo, no, bueno, pues de una vez, digamos que ver, digamos, la importancia que tiene San Antonio en la vida y en la obra de Madero, pues hace que nosotros volvamos constantemente a lo que los mismos norteamericanos han escrito de un personaje como Madero. Muchas cosas en hemerografía, pero yo creo que el presidente de este libro que estamos narrando el día de hoy aquí en este programa es Madero in San Antonio, de David Nathan Johnson, publicado en el 2001, que habla de la visión de los norteamericanos, que los norteamericanos tienen sobre un personaje como Madero. Nada más que ahora faltaba la visión de unos mexicanos hablando de su héroe nacional. Qué interesante. Déjame hacerte unas preguntas relacionadas a la época en que Madero estuvo en San Antonio. De alguna manera, por ejemplo, la prensa, me imagino que tú hiciste una serie de investigaciones muy fuertes. La prensa relacionaba a Madero, la prensa de San Antonio particularmente, no sé cuáles fueran los periódicos de aquella época, relacionaba a Madero con el movimiento en México y lo veía como estando presente ahí en San Antonio. Así es, o sea, todo el tiempo estuvieron enterados de su presencia en San Antonio y eso fue lo más interesante, que sabían que estaba aquí en San Antonio y no hacía nada, pero lo veían como un personaje muy curioso, con características bien peculiares porque no encajaban con la imagen natural del héroe. Era un hombre pequeño, con muchos ideales, ¿no? Y que estaba haciéndole frente a un personaje que, por cierto, había mostrado una vitalidad enorme con su visita a El Paso, Texas, en el año de 1909, que era ni más ni menos que Porfirio Díaz. Es decir, era la imagen de Madero, de un pequeño Madero que estaba tratando de hacer la revolución contra un gigante, contra un hombre todopoderoso, contra su majestad, Porfirio Díaz, y la verdad es que lo veían con mucha expectación. O sea, la imagen que tienen de Madero en San Antonio es con mucha expectación porque no saben qué va a pasar, pero el desarrollo se pone cada vez más interesante. Porque fíjate, bueno, prácticamente Madero llega a San Antonio en octubre de 1910, ya después de las elecciones y todo. Publica el movimiento armado para el 20 de noviembre del mismo 1910, o sea, prácticamente mes y medio después de su llegada. Así es. Y luego, aunque no suceden muchas cosas en México, porque bueno, pues está lo de los hermanos Cerdán, y algunos levantamientos armados, Madero permanece en San Antonio, si mal no recuerdo, hasta marzo. Marzo del 11. Él se desplaza a la frontera con México el 19 de noviembre de 1910. Okay. Y cruza el 20, ¿no? Porque piensa que sí va a tener mucho éxito, pero lo repelen y tiene que regresarse. Pero ya no se regresa a San Antonio, se va a Nueva Orleans, donde también tenemos identificación que estuvo quedando. Y se queda ahí hasta febrero de 1911, ¿no? Y se traslada nuevamente a la frontera con México para colocarse el día 14 de ese año al frente del movimiento revolucionario. Pero ya se va hasta prácticamente El Paso, ¿no? Para atravesar por Chihuahua. Ya se va mucho más lejos porque ya le tienen, el gobierno de mexicano ya lo tiene como checado, por decirlo de alguna forma. Sí, que engañarlo, ¿no? Eso es increíble. Y sí, ciertamente lo que acabas de mencionar, la reunión de Porfirio Díaz con el presidente Talf, había sido un evento excepcional. Por eso, yo creo que había cierta crisis entre los norteamericanos que veían a un Porfirio Díaz, pues como lo veía, casi como lo veía ¿cómo se llama? De la revista Pearson Magazine. Sí. James Krillman, así como lo veían ellos, también yo creo que esa imagen de Porfirio Díaz estaba presente en San Antonio
Y por claro. eso entiendo lo que me comentas o lo que comentas acerca de que a Madero lo veían como tantas caricaturas que salieron en la época, ya siendo presidente Madero, de un maderito que con el que simplemente lo más que podía pasar era que se picara los dientes Porfirio Díaz, ¿no? Así es, porque además, pues mire, el asunto era muy irónico, porque aunque veían envejecido a Porfirio Díaz, al régimen lo veían todavía fuerte, entonces consideraban que ante la eventual muerte de Porfirio, ¿verdad? Iba a aparecer alguien con otras características que a lo mejor no cumplía Madero, y que probablemente estaban en el círculo más cercano de Porfirio Díaz, como Bernardo Reyes, ¿no? O sea, u otros, o sea, pero la imagen que tenían los norteamericanos era de total expectación, porque conforme fueron avanzando los acontecimientos, se fueron poniendo más interesantes todavía. Y eso, precisamente, o sea, ahora mismo expectar ciertas cosas que están ocurriendo aquí en Estados Unidos nos permite hablar de personajes como él, por una razón muy sencilla, que abordaré en el siguiente tranco, ¿no? Ok, muy bien, no, bueno, excelente. Vamos a hacer una breve pausa entonces y continuamos platicando acerca de Madero en San Antonio, Texas, un viaje a la cuna de la libertad. Vamos a pausar. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, editor y profesor egresado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es actualmente el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos, y acaba de presentar un libro, Madero en San Antonio, Texas, un viaje a la cuna de la libertad. Miguel, hace rato mencionaste una serie de personajes que estuvieron viajando a San Antonio en ciertos momentos de la historia, va desde Lorenzo Zavala, ya por los años 30 del siglo XIX. Pero te quería preguntar también, yo recuerdo que en algún momento dado, dentro de los que escaparon hacia San Antonio, estuvieron los hermanos Flores Magón. Por lo tanto, ahorita que me lo confirmes, ¿no? Pero también todo esto nos deja pues una serie de imágenes, porque tú pones como segundo parte del título del libro que escribes, un viaje a la cuna de la libertad. Eso me llamó la atención, un viaje a la cuna de la libertad. Me llama la atención por lo que mencionaste, inclusive por los hermanos Flores Magón, Madero allá. ¿Qué queda de todo este imaginario histórico? Así es, has dado el clavo, efectivamente también anduvieron aquí los hermanos Flores Magón, de verdad que su estancia en Estados Unidos no fue de lo más grata, de verdad que todas las cuitas que pasaron en San Antonio, en Missouri, en Los Ángeles, fue lo peor. Qué bueno que lo has mencionado y te lo agradezco, pero fíjense, ese subtítulo de un viaje a la cuna de la libertad es por dos razones muy específicas. Es por el espectro que tiene la ciudad hacia afuera y hacia mismo adentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Hacia afuera, pues porque, como digo, hubo muchos personajes que vinieron de México, pues con la idea de articularse aquí y después emprender acciones revolucionarias en México. El caso de Madero es obvio. Pero también resulta muy curioso que después del gobierno de Madero y durante el gobierno de Carranza, San Antonio también se convirtió en un foco contrarrevolucionario. O sea, acá también vinieron personajes como García Naranjo, como Querido Moeno, que eran absolutamente contrarrevolucionarios. Y de hecho aquí en San Antonio publican Revista Mexicana, que era pues un magazine, ¿verdad? Dedicado a criticar todo lo que hacía Venustiano Carranza en miras de la reforma de la Constitución y ya después con la nueva Constitución. O sea, aquí había tanta libertad, tanto para los revolucionarios como para los revolucionarios, y había espacio para que se pelearan entre ellos. ¿Por qué cuna de la libertad? Bueno, para los estadounidenses, bueno, porque ocurre un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el mismo carácter de los tejanos. Los tejanos son muy orgullosos de su condición libertaria. La historia de Texas, como la narré hace unos minutos, pues claro, tiene que ver mucho con México, pero también se sienten muy orgullosos de su propio proceso histórico, el cual conciben dentro de una soberanía que se adhiere a la tradición de los Estados Unidos.
Y tan es así que los tejanos asumen como el día de su independencia, pues en marzo de 1836, luego de la declaración en Washington on the Brazos, y que tiene que ver con otro proceso y otro proyecto histórico que culminará con la adhesión en 1845. Pero parte de esta, digamos, conservación de la autonomía dentro de la Unión Americana, pues también tiene que ver con muchas de sus expresiones en su conducta, no los voy a abordar, pero también en símbolos muy visibles. Por ejemplo, es el único estado que tiene derecho a tener su propia bandera al lado de la de los Estados Unidos. Entonces, si ustedes vienen a Texas, pues pueden ver en algunos sitios públicos el asta con la bandera de los Estados Unidos y al lado la bandera de Texas. Y también así fue bautizada Libertatis Cunabula, aparece ese nombre en un mural que hizo Juan O'Gorman y que está en el Henry B. González Center. Es un centro de convenciones y que lo corona, es una especie como de friso, cuyo tema es la confluencia de las civilizaciones. Ahí O'Gorman trata de sintetizar la historia de Texas, ¿no? A través de la representación de las culturas que vinieron hasta aquí y que dieron lugar no solamente a la ciudad, sino al mismo carácter de la ciudad de San Antonio. San Antonio, de hecho, es reconocida como una de las ciudades más amistosas de los Estados Unidos y yo creo que en buena medida es a su gran herencia mexicana, porque muchas veces dicen que San Antonio es como un México chiquito, es como un México chiquito. Entonces, en el centro de ese mural aparece Libertatis Cunabula en latín, que en buen castellano es libertad, es cuna de la libertad. Por esa razón escogimos ese nombre para ese subtítulo y creo que resume muy bien tanto el pasado de Texas como los preceptos con los cuales se está moviendo Madero. Y ya que hablamos de los preceptos, querido amigo, queridos amigos que nos escuchan, vamos a hablar un poquito acerca de lo que quedó de Madero. ¿Qué quedó de Madero? Bueno, pues además de la típica figura en las biografías que tú y yo íbamos a comprar a la papelería y los retratos que nos empujan en todas las clases de historia, pues ha quedado una imagen de Madero muy particular que tiende ahora a resaltar aspectos muy humanos. Y esto también tiene que ver con algo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos está ocurriendo, o hay un movimiento desde hace algunos años y que ha tomado cada vez más fuerza que se llama, que es la Critical Racial Theory. La Critical Racial Theory, ¿no?, presupone que la historia de los Estados Unidos ha sido contada de una manera inadecuada porque no aparecen los personajes que deben aparecer. Solamente aparecen individuos blancos, o sea, angloamericanos, etcétera, pero dejan de fuera a los indios nativos, a los asiáticos, a los mexicanos, ¿no?, y a todas esas poblaciones que antes eran minoría, pero que por el crecimiento demográfico, pues ya han tomado un lugar muy importante. De hecho, después de los afroamericanos, los mexicanos son la segunda población de importancia en San Antonio. Entonces, era natural hablar de un personaje como Madero hoy en día. Y de la imagen de eso, o sea, a mí me preguntan muy seguido que si era cierto que creía en fantasmas, ¿verdad? Que si sí es cierto que le hablaban al oído no sé quién, ya desde ultratumba, y pues yo les tengo que decir, sí, sí fue cierto. Entonces, la primera imagen que queda más allá del personaje histórico, de bronce, heroico, ¿verdad? Es la de un Madero espiritista. Un Madero que después de su viaje a Francia, a París en 1891, regresa con las ideas espiritistas de Allan Kardec, que había leído en la Revue de Spiritisme, ¿no? Y que con ella empieza a adentrarse cada vez más en el misticismo de que era el contacto con los espíritus del más allá. De hecho, en San Pedro de las Colonias tenía su base, ¿verdad? No en Parras, donde nació, no, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en donde pasa de ser un participante en las reuniones habituales, de las cuales, por cierto, también, en las cuales también acudía su padre, ¿no? Y pasa a ser un participante a ser un medium escribiente. Es decir, escribe lo que los espíritus le dicen. Está ampliamente documentado, se sabe que tenía comunicación, o al menos él afirmaba que se comunicaba con Raúl, que era un pequeño hermano que tuvo y que murió de una manera muy desgraciada ahí en la hacienda, en la hacienda en Parras, ¿no? Pero también tenía contacto con otros espíritus de nombre José y probablemente con Benito Juárez. ¿Cuáles son las fuentes para conocerlo? No crean que es puro chisme, o sea, esto no es así como me dijeron, o sea, no, hay
fuentes muy específicas escritas por él mismo. Tenemos cartas, en primer lugar. Sobrevivió su libro de Medium. Hay actas de reuniones espiritistas que se efectuaban ahí, como digo, en San Pedro de las Colonias, y comentarios a obras espiritistas que él mismo leía. Entonces, las fuentes son muchas, tenemos una imagen muy clara del Madero espiritista, y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿verdad? Con el destino. ¿Por qué? Porque los espíritus le empiezan a dar consejos de índole moral. Ustedes no están para saberlo, yo para contar, pero es algo que se cuenta en el libro. Pues esta inclinación de galantería que tenía Francisco I. Madero, ¿verdad? Muy inquieto, por decirlo de alguna forma, que pues no cuadraba con la imagen de los héroes que los espíritus le van diciendo que tenga. Es decir, los primeros consejos que le dan los espíritus que contacta es que se reforme moralmente. Y estos, poco a poco, se van convirtiendo en conceptos de carácter político. Y la verdad que yo celebro mucho sus consejos, porque uno de los consejos que le dan a Madero es que lea la obra de Vicente Riva Palacio, la de México a través de los siglos. Y Madero les hace caso. Madero se compra la obra de México a través de los siglos y se echa entera enteros los 5 volúmenes, o los que tenga. Se los echa entera, ¿no? Entonces, se reforma moralmente, incluso cambia su dieta, o sea, ya no bebe tanto vino, toma agua, ¿no? Ya no come manjares, ya tiene una dieta muy ascética, y conforme va transformándose su dieta, sus costumbres y su conocimiento de la historia de México, va acercándose hacia este gran proyecto, ¿no? De carácter místico que los mismos espíritus le van indicando, ¿no? Y una vez que adquiere todas estas virtudes, por decirlo de alguna forma, siente que está en condiciones para emprender su marcha política. Prueba de esto es que en 1904 funda su periódico El Demócrata, ¿no? Y él, el primer artículo que ahí publica se llama Vox Populi Vox Dei, porque él considera que Dios habla a través del pueblo y que él es un individuo para el pueblo. Y lo que él escucha del pueblo es una manifestación divina, y por tanto pues debe emprender un camino místico por la libertad, ¿no? Y otra prueba de este misticismo es la escritura del libro de la sucesión presidencial en 1910, que publica justamente en San Pedro de las Colonias en 1908, en donde hace un examen de la realidad y en donde, no exento de críticas y varias flores a Porfirio Díaz, dice, bueno, es el momento de prender un cambio democrático y aparentemente dentro del sistema, ¿no? Esto nos lleva a hablar de la otra, digamos, de la otra imagen más popular del Madero ingenuo que triunfa, ¿verdad? Guiado por sus ideales místicos de la libertad y la revolución, pero que cuando llega a la presidencia parece que todo se le escapa de las manos, porque él está convencidísimo de que la democracia va a resolver todos los problemas, y como si no fuera suficiente, pues comete muchos errores que ya comentamos en algunos otros programas, que le precipitan hacia su propia muerte. O sea, es víctima parecería que es víctima de su propio destino, ¿verdad? De su propia ingenuidad, y que termina en manos de un personaje que hace con él lo que quiere. Y esta ingenuidad se combinó, o sea, o más bien la burla, esta ingenuidad, se combinó con las burlas crueles que los periódicos en la Ciudad de México le hacían. Recién estrenada la libertad de prensa que le daban, los periodistas rescatan su pasado espiritista para burlarse de él. Pero miren, como él decía al principio de sus memorias, como lo leí hace ratito, él sabe, él es consciente de su misión, ¿no? De su misión política, de su misión mística, de lo que sea que haya sido consciente, es plenamente consciente, y pues parecería que sí fue víctima del destino, que es víctima de sí mismo, pero logra superar la muerte para convertirse en un símbolo de la libertad, en un símbolo de la lucha por la libertad, y llegar hasta nuestros días con este hálito como broncíneo que nos detiene para siquiera arremeter en contra en tono burlesco. O sea, llegan con una imagen totalmente distinta, ¿verdad? Quizá hasta alterada, de lo que fueron en sus días. Algo que es muy interesante de ver en la creación de los símbolos, o de personas que se convierten en símbolos, no solamente locales, sino nacionales, de la propia esencia de ese país. Fíjate que qué interesante esto que estás manejando
de lo que podríamos llamar la moralización de Madero frente a la crisis. Yo creo que hay un elemento que podemos aceptar de esta idea de que Madero no quería una guerra, no quería ver que se derramara sangre, quería encontrar una solución, cuando al principio de todo el movimiento que está convencido que debe venir a ser el presidente de México para salvar la situación, le pide ayuda a su padrino, Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz, para que lo lleve con Porfirio Díaz y haya la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos, ¿no? Así es, sí, o sea, él está convencido de que el camino no es la guerra, sino la transición a que Porfirio Díaz había invitado durante esta famosa entrevista que tú mencionaste. O sea, él estaba convencido de que la democracia era el camino, pero pues los intereses yo creo que eran demasiados, el sistema era otro, y pues no llega a ese convencimiento. De hecho, durante el desarrollo de la fase revolucionaria que le toca a Madero guiar, pues se reúnen en Nueva York, o sea, funcionarios con la familia de Madero para llegar a un acuerdo para finalizar la guerra, pero Madero ya no quiere, o sea, Madero en un principio pedía que renunciaran, que se declararan las elecciones tales, nulas y que otra vez, y pedía casi reposición, pero dice, no me voy a conformar hasta que Porfirio Díaz se vaya de poder. O sea, él ya viendo que estaba ganando la guerra, pide más de lo que había pedido en un principio. Pero, o sea, esto de la fuerza moral, o sea, y el destino, pues es una constante en Madero. O sea, es impresionante cómo Madero sí está consciente de eso, porque no lo vemos en otros personajes. Por ejemplo, Madero perdón, Hidalgo, pues es un personaje absolutamente distinto a Madero, cuya moralidad le importa bien poco, ¿verdad? Y pues Madero, y pues Juárez, pues ya, no se diga. Así es. Oye, dónde conseguir el libro? Madero en San Antonio, Texas, un viaje a la cuna de la libertad. ¿Cómo Es muy conseguirlo? fácil, ustedes pueden ingresar a la página de la UNAM San Antonio, unamsa.edu, y ahí pueden encontrar el libro, y llega hasta la puerta de su casa. Excelente, muy bien. Entonces, ahora, pues ya se nos acabó el tiempo, pero déjame preguntarte, para un siguiente programa, ahorita hablaste de los imaginarios, de los símbolos, de las ideas. A lo largo de toda la historia de México ha habido mucho la cuestión del simbolismo, de los imaginarios históricos. Así es, símbolo y significado a veces llegan a confundirse igual con la misma esencia de las personas, hasta convertirte en cosas que pues, a lo mejor no fueron en sus días, pero resulta muy interesante ver cómo se van transformando para posicionarse en nuestro imaginario y, como dice Madero, hasta imitarlo si es posible, ¿verdad? Sería una muy buena charla para el siguiente programa. Me parece excelente. ¿Qué les parece? Lo dejamos así tal cual para el sábado 4 de diciembre. Miguel García Udelo, muchísimas gracias por este programa tan interesante. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos. Los esperamos el próximo sábado 4 de diciembre. Ya vieron el tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy feliz fin de semana.